Página 200. Mecanismo básico de acción de los antibióticos. En inhibición de la síntesis de la celular. Inhiben la unión a las proteínas ligadoras de penicilina y enzimas responsables de la síntesis de peptidoglucanos. Estas: penicilina, cefalosporina, cefamicina, carbapenémico y monolactamos. Inhibidor de la beta-lactamasa beta-lactámico. Actúa mediante unión a beta-lactamasa y evita la inactivación enzimática del beta-lactámico. La vancomicina inhibe la elongación de la cadena de peptidoglucanos. La isoniazida inhibe la síntesis de ácido nicólico, así como la etionamida. El etambutol inhibe la síntesis de arabinogalactano. Cicloserina inhibe la elongación de la cadena de peptidoglucanos. Polimixina inhibe la membrana bacteriana. Bacitracina inhibe la membrana citoplásmica bacteriana y transporta precursores de peptidoglucanos. Inhibición de la síntesis de proteínas. Aminoglucósidos provocan la liberación prematura de cadenas de péptidos aberrantes en el ribosoma 30S. Tetraciclina bloquea la elongación polipeptídica en el ribosoma 30S. Oxazolidona bloquea el inicio de la síntesis proteica en el ribosoma 50S. Macrolidona, clindamicina y streptograminas bloquean la elongación polipeptídica en el ribosoma 50S. Inhibición de la síntesis de ácido nucleico. Quinolona, unión a la subunidad alfa de la ADN girasa. Rifampicina bloquea la transcripción uniéndose a la ARN polimerasa ADN dependiente, así como la rifabutina. Metronidazol, rotura del ADN bacteriano, su metabolito citotóxico. Antimetabolitos, sulfonamidas inhiben la dihidropteroatosintetasa y bloquea la síntesis de ácido fólico. Tapsona inhibe la dihidropteroatosintetasa. Trimetoprim inhibe la hidrofolato reductasa y bloquea la síntesis de ácido fólico. Entonces nos habíamos quedado por leer penicilinas ahora. Los antibióticos derivados de la penicilina son fármacos muy eficaces y cuya toxicidad es muy baja. El compuesto básico es un ácido orgánico con anillo beta-lactámico obtenido a partir de cultivos del moho Penicillium crisógeno. Cuando el hongo se cultiva mediante el proceso de fermentación, produce grandes cantidades de ácido 6-aminopenicilánico. El anillo beta-lactámico se fusiona con un anillo tiazolidino. La modificación bioquímica de este compuesto intermediario proporciona derivados con una menor inestabilidad en medio ácido, una mayor absorción en el tubo digestivo, una mayor resistencia a las penicilinasas o un mayor espectro que abarca bacterias gram negativas. Penicilina que se absorbe en forma incompleta por vía oral, ya que es inactivada por el ácido gástrico. Así pues, se usa principalmente por vía intravenosa en un número limitado de infecciones producidas por microorganismos sensibles. Penicilina 5 es más, o penicilina B, es más resistente al ácido gástrico y constituye en forma oral
de elección para el tratamiento de infecciones producidas por bacterias sensibles. Las penicilinas resistentes a penicilinazo. Como meticilina y oxacilina se emplean en el tratamiento de infecciones producidas por estafilococos sensibles. El fármaco ampicilina fue la primera penicilina de amplio espectro, aunque ese espectro de acción frente a bacilos gram negativos se limita básicamente a los géneros Escherichia, proteos y hemófilos. Otras penicilinas, por ejemplo carbenicilina, ticarcilina, piperacilina, son activas frente a una gama más amplia de bacterias gram negativas, como distintas especies de los géneros Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Se han combinado ciertas penicilinas con inhibidores de beta-lactamasas. Los inhibidores de beta-lactamasas, por ejemplo el ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam, son reactivamente inactivos por sí mismos, pero cuando se combinan con algunas penicilinas, por ejemplo ampicilina, amoxicilina, ticarcilina, piperacilina, poseen actividad como tratamiento de algunas infecciones debidas a bacterias productoras de beta-lactamasa. Los inhibidores se unen de forma irreversible a las beta-lactamasas bacterianas susceptibles inactivándolas, aunque no todas se unen a estos inhibidores, permitiendo que el antibiótico al que se asocian actúe alterando la síntesis de la pared bacteriana. Cefalosporinas y cefamicinas. Las cefalosporinas son antibióticos beta-lactámicos derivados del ácido 7-aminocefalosporánico que fueron aislados inicialmente a partir del moho cefalosporio. Las cefamicinas están íntimamente relacionadas con las cefalosporinas, si bien contienen un radical de oxígeno en lugar de azufre en el anillo dihidrotiazino, lo que les confiere una estabilidad mayor frente a la hidrólisis por beta-lactamasos. Estos dos grupos de antimicrobianos presentan el mismo mecanismo de acción que las penicilinas, pero poseen un espectro antibacteriano más amplio. Son resistentes a muchas beta-lactamasas y están dotados de unas propiedades farmacocinéticas superiores, como una semivida más prolongada. Las modificaciones bioquímicas en la molécula básica del antibiótico dan lugar a fármacos con mejor actividad y propiedades farmacocinéticas. Las cefalosporinas cuentan con una actividad frente a bacterias gram negativas mayor que las penicilinas. Esta actividad varía en las diferentes generaciones de cefalosporinas. La actividad de los antibióticos de espectro reducido de primera generación se limita básicamente a Escherichia coli, especies de Klebsiella, Proteus mirabilis y algunos cocos gram positivos sensibles a oxacilina. Muchos de los antibióticos de espectro ampliado de segunda generación son también efectivos frente a hemófilos e influenza, los géneros Enterobacter, Citrobacter, Serratia y algunos anaerobios como bacterias de disparaginias. Los antibióticos de tercera generación de amplio espectro y los de cuarta generación de máximo espectro disponen de actividad frente a la mayoría de enterobacterias y pseudomonas aeruginosa. Los antibióticos de máximo espectro ofrecen una mayor estabilidad frente a las beta-lactamasas. No obstante, las bacterias gram negativas han desarrollado rápidamente resistencia a la mayoría de cefalosporinas y cefamicinas, principalmente como consecuencia de la producción de beta-lactamasas, lo que ha restringido significativamente el empleo de estos fármacos. Otros antibióticos beta-lactámicos. Otro grupo de antibióticos beta-lactámicos son los carbapenémicos, por ejemplo, imipenem, meropenem, ertapenem, y los monobactámicos como Astronam. Los carbapenémicos configuran un importante grupo de antibióticos de amplio espectro prescritos con frecuencia que disponen de actividad frente a prácticamente todos los grupos de microorganismos. Con tan solo algunas excepciones, por ejemplo, se ha comunicado la existencia de resistencia a los estafilococos resistentes a oxacilina, algunos enterobacterias y pseudomonas y otros bacilos gram negativos. Por el contrario, los monobactámicos son antibióticos de espectro reducido
que únicamente son activos frente a bacterias gram negativas aerobias. Las bacterias anaerobias y las gram positivas presentan resistencia a este grupo antimicrobiano. La ventaja de los antibióticos de espectro reducido radica en la posibilidad de utilizarlos en el tratamiento de microorganismos sensibles sin que eso conlleve alguna alteración en la población bacteriana normal para el paciente. A pesar de esta virtud, los monoactámicos no se utilizan de forma generalizada. Glucopéptidos, el antimicrobiano conocido como vancomicina, inicialmente obtenido a partir de Streptomyces orientalis. Es un glucopéptido complejo que interfiere en la síntesis de péptido glucano de la pared celular de las bacterias gram positivas en fase de proliferación. Interacciona con el extremo de alanina de las cadenas laterales de pentapéptido, lo cual provoca una interferencia estérica con la formación de puentes entre las cadenas de péptido glucano. Se usa para tratar infecciones por estafilococos resistentes a oxacilina y otras bacterias gram positivas resistentes a antibióticos beta-lactámicos. Carece de actividad frente a bacterias gram negativas, ya que la molécula es excesivamente grande para atravesar los poros de la membrana exterior y alcanzar su diana de acción en el péptido glucano. Además, algunos microorganismos presentan una resistencia intrínseca a la vancomicina, por ejemplo, Leuconostoc, Lactobacillus, Pediococcus, Erysipelotrix, dado que su pentapéptido lateral terminal es un radical de alanina de lactato que no se une a este antibiótico. Algunas especies de enterococo que contienen un terminal de alanina de serina, como Enterococcus gallinarum, Enterococcus caseliflavus, que presentan resistencia intrínseca a vancomicina. Por último, algunas especies de enterococos, en especial Enterococcus faeciens y Enterococcus fecalis, han adquirido resistencia a vancomicina. Los genes que codifican esta resistencia principalmente van A y van B, los cuales participan también en la modificación del terminal pentapéptido, se transmiten a través de plásmidos y han limitado enormemente la utilidad de vancomicina en el tratamiento de las infecciones enterocócicas. Lo que es más importante, se ha llevado a cabo la transferencia in vivo del gen que codifica la resistencia a vancomicina contenido en el interior de un transposón en un plásmido conjugativo multiresistente de F. calis en una cepa multiresistente a Staphylococcus aureus. Posteriormente, el transposón abandonó el plásmido de F. calis para recombinarse e integrarse en el plásmido de multiresistencia a Staphylococcus aureus. Se formó así un plásmido que codificaba resistencia frente a los beta-lactámicos, vancomicina, los amiloglucósidos y los otros antibióticos. Un plásmido que podía transferirse a otros estafilococos mediante un proceso de conjugación. Es evidente que esta resistencia supondría un notable problema médico si fuese generalizada. Un plásmido transferible interespecie, si los malos lo usaran, transformarían resistentes a muchas bacterias. Vamos a leer la tabla que habíamos pasado acerca de antibióticos, algunos de penicilinas. ¿Cuáles son las penicilinas? Penicilinas naturales, fenilpenicilina, penicilina G, fenoximetilpenicilina, penicilina B. Espectro de actividad: activo frente a todos los estreptococos beta-hemolíticos y la mayoría de otros estreptococos. Actividad limitada frente a estafilococos. Activo frente a meningococo y la mayoría de anaerobios gram positivos. Pobre actividad frente a bacilos gram negativos aerobios y anaerobios. Penicilina resistentes a penicilinasas: meticilina, nafcilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina.
similar a las penicilinas naturales, excepto en que tienen mayor actividad frente a estafilococos. Penicilinas de amplio espectro: aminopenicilina, ampicilina, amoxicilina, carbenicilina, ticarcinina, ureidopenicilina, piperacilina. Actividad frente a cocos gram positivos, equivalente a la de las penicilinas. Activas frente a bacilos gram negativos, siendo piperacilina la más activa. Beta-lactámico como inhibidor de beta-lactamasa, como combinaciones de ampicilina, sulbactam, amoxicilina, ácido clavulánico, ticarcinina, ácido clavulánico, piperacilina, tazobactam. Actividad similar a los beta-lactámicos y además mejor actividad frente a los estafilococos productores de beta-lactamasa y algunos bacilos gram negativos. No inhibe las beta-lactamasas. La más activa es piperacilina, tazobactam. De espectro reducido estamos en cefalosporinas y cefamicinas. Cefalexina, cefalotina, cefasolina, cefapirina, cefradina. Actividad equivalente a oxacilina frente a bacterias gram positivas. Alguna actividad frente a gram negativos, por ejemplo Escherichia coli, Klebsiella proteosmurabilis. Cefalosporinos de espectro ampliado: cefaloclor, cefuroxima. Actividad equivalente a oxacilina frente a bacterias gram positivas. Actividad mejorada frente a gram negativos que incluye Enterobacter, Citrobacter y algunas especies de proteos. Cefamicina de espectro ampliado: cefotetan, cefoxitina. Actividad similar a cefalosporinas de espectro ampliado pero menos susceptible a beta-lactamasas. De amplio espectro: cefixima, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima. Actividad equivalente a oxacilina frente a bacterias gram positivas. Actividad mejorada frente a gram negativos que incluye pseudomonas. De máximo espectro: cefepima, cefpiroma. Actividad equivalente a oxacilina frente a bacterias gram positivas. Actividad mejorada frente a gram negativos. Otros antibióticos beta-lactámicos: carbapenémicos como imipenem, meropenem y ortapenem. Antibióticos de amplio espectro activos frente a la mayoría de bacterias gram positivas y gram negativas, aerobias y anaerobias, excepto estafilococo resistente a oxacilina. La mayoría de enterococos desfallecen y algunos bacilos gram negativos, por ejemplo especies de Burkholderia, Stenotrophomonas, Pseudomonas. Monomactamos, Asteronam, activo frente a determinados bacilos gram negativos aerobios, pero inactivo frente a anaerobios o cocos gram positivos. Vamos a dejar esto para la siguiente grabación. Nos quedamos entonces en polipéptidos.